Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar al pueblo de Dios. Pero previo, vamos a adorar al Creador. Adoremos, hermanos. Bendito seas, Dios de la gloria. Bendito seas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Bien, hermanos, vamos a comenzar con la clase. Está en el libro de Génesis, capítulo 1 en adelante. Recuerden mantener su Biblia abierta porque este es un estudio. Génesis capítulo 3, versículo 3, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios se lee de esta manera. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no comeréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Padre de la gloria, bendita es tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús, mi Rey, que el Espíritu Santo me ayude a desarrollar la clase para poder edificar al pueblo tuyo, Señor. En tu nombre, Jesús, lo he pedido. Amén. Queridos hermanos, esta clase la he titulado La transgresión del hombre y la entrada del pecado. Como una forma de introducción, este capítulo 3 que estamos leyendo de Génesis registra nada menos que la entrada de pecado en la raza humana y proporciona una respuesta parcial a la problemática tan profunda como desconectarse del origen del mal. Algunos expositores obviamente consideran este capítulo el más triste de toda la Biblia. Y no le falta razón, porque este capítulo narra la caída del hombre en el pecado al desobedecer al Dios. Este acto triste
y trascendental afecta a toda la raza humana. El problema del mal en el mundo ha sido considerado siempre como uno de los problemas filosóficos y teológicos más profundos y no se ha podido ser evitado por ningún estudiante de serio en la filosofía o teología. Prácticamente todas las disciplinas de estudio han tenido que considerarlo, y esto se debe a que el poder del mal es sumamente grande y su alcance es universal, no solamente en un grupo, en el mundo entero. El mal afecta a la totalidad de la raza humana. Es desconectarse realmente y contemplar que aquellos que se habla en el capítulo 1, versículo 31, nunca hasta hoy han podido cumplir el propósito por lo cual Dios ha creado la humanidad. Pero todos los adelantos científicos y de progreso de la civilización nos habla sobre la sociedad. Está sumergida en la miseria, en la violencia, en la injusticia, en la muerte, en el egoísmo y la maldad. En general, son azotes que ponen de manifiesto la condición pecaminosa del ser humano. Es enigma de las tinieblas que asombrece la vida por doquier, por donde quiera que usted lo pueda ver. Cuando comenzamos a ver el capítulo 3:1, que es donde comienza la presencia del tentador, aquí es donde comienza. Aquí es cuando la serpiente, en un símbolo de antidios, aunque no se nombra aquí, es el adversario de Dios y de la humanidad. Esta palabra en hebreo se dice Satán, que quiere decir adversario, quiere decir perseguidor, puede decir acusador en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se dice el diablo. El diablo. Se origina todo esto en el cielo, colocando fuera del orden natural de la tierra. Sin embargo, otros comentaristas alegorizan el significado de la serpiente y la relación con relatos mitológicos de la religión pagana. Ahora, este comentario considera la historia del capítulo 3 de Génesis como un relato histórico, no mitológico. El vocablo que se usado refleja una narración histórica y el contexto del pasaje también es histórico. Lo hemos visto y lo puede usted ver en el libro de Isaías, capítulo 43, 27, o puede verlo en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 7. Pero además en el Nuevo Testamento. Sí, en el Nuevo Testamento usted lo puede ver también en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Ahora, los relatos mitológicos de la antigüedad, tanto los babilónicos, los griegos, los romanos, son producto de la especulación humana y carente de objetividad. Solo la Biblia proporciona información objetiva respecto a la entrada del pecado y la experiencia de él en la humanidad. Cuando hablamos de la serpiente que se menciona en el capítulo 3, era real y no un símbolo del mal, ni de un razonamiento erróneo, ni de la manifestación del deseo sexual. La serpiente, hermanos, era uno de los animales, y entiéndalo bien, creados por Dios.
Muchas veces han preguntado, ¿y quién hizo la serpiente? Queridos hermanos, todo lo creado, todos los animales fueron creados con la mano de Dios. Dios creó todos los animales. Es evidente, obviamente. Sin embargo, que la tentación no se originó en la serpiente, hermanos. Aunque la serpiente es un animal que se caracteriza por su sagacidad y por su astucia. Es un animal muy astuto. Sino que fue Satanás quien obtuvo detrás de la serpiente. Entienda bien todo lo que le estoy diciendo. No es que Satanás entró en la serpiente, sino que el Satanás estaba detrás para realizar su propósito, de acuerdo al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. O lo puede ver en el 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Estamos ante la presencia de un espíritu superior, que a través de la serpiente, hay ahí, en esta serpiente, un espíritu maligno. Moisés, el autor de Génesis, hace hincapié en el maligno como una causa en la tentación. Quizá no lo hizo para evitar tendencia humana de echar la culpa al espíritu maligno, que tanto al hombre, en vez de culpar a la incredulidad del hombre mismo. Entiéndalo bien. A veces echa la culpa al animal. Lo hacen este animal maligno, pero no echa la culpa al mismo hombre que le falló con la incredulidad a nuestro Padre Celestial. Ahora, en varios pasajes de la Biblia, Satanás es representado mediante una figura de algún animal. Cuando yo he visto el libro de Apocalipsis, aparece como el dragón. Y usted lo ve en el capítulo 12, versículo 3, en el versículo 7, en el 13 de Apocalipsis 2, en el 22, usted lo puede ver y aparece ahí esa serpiente antigua como el dragón. ¿Cómo aparece? Matando, persiguiendo a los santos. Pero también hay algo importante que aparece como un león rugiente, que busca a quien devorar, y lo dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ahora, en este libro de Génesis específicamente, destaca una cosa importante: la astucia, la sabiduría natural de la serpiente para su propio provecho. Ahora, entienda esto, hermanos. Otros castigos fueron infligidos. Aún así, en esta descripción, escritores de historia natural no difieren materialmente de Moisés. Y la experiencia proporciona la mayor respuesta al objetivo. Porque no en vano mandó el Señor a los discípulos y le dijo: sean prudentes como la serpiente. Y lo dice el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 16. La serpiente tiene algo especial que hay que entenderlo y hablarlo. Llama la atención el hecho de que la relación con el mismo tema de la Escritura se refiere a Satanás como un ángel de luz. Y aquí hay que diferir bien, porque un ángel de luz, que lo habla 2 de Corintios, capítulo 11, 14, dice muchos puntos que yo quiero que usted lo observe. Dice: pero él, sin embargo, no tentó al hombre, hermanos. No tentó al hombre, ni tampoco a la mujer, en una forma directa. Era astuto Satanás. Él vino disfrazado. Evidentemente, Dios no lo iba a permitir. No lo iba a permitir que se presentara como un ángel de luz delante del hombre. Así Dios indicó a la mujer
y hacer el mal. De modo que Satanás parecía mediante una criatura, sí, como un animal del campo, de manera que Adán no tuviese excusa cuando permitió que un animal, que un simple animal, lo sujetase a desobedecer el mandamiento de Dios. Ahora, es algo evidente desde el comienzo de este estudio, hermanos, el relato que el pecado es algo de afuera, de un intruso, del diablo mismo que vino con ese pleito que lo originó en el cielo. El pecado no es como alguien, y los dicen por ahí, el bien. El pecado produce un bien corruptivo, de acuerdo a Génesis capítulo 1, versículo 31. Pero también es evidente que el problema del hombre no es el medio en el que vive. Muchas veces la persona tiene este objetivo, dice, depende de donde tú vivas. No, porque originalmente Adán y Eva estaban ante una sociedad pura, sin injusticias, pero llega el mal, entra el mal. Y esto tiene que usted entender. Tampoco era un problema del hombre, como un problema de desajuste psicológico, ni fue como se enseña el marxismo, víctima de la explotación económica. Realmente el problema del hombre fue su rechazo a la soberanía de Dios y su determinación de no querer depender del Creador. Cuando nosotros vemos Génesis 3:1, él afirma que la serpiente era astuta. Y eso hay que entenderlo. Aún quizás mejor sería decir que era un animal sutil, ingenioso. Tal vez fue por eso que Satanás escogió para manifestarse con el ángel y engañar a Eva. Era astuto la serpiente. Era tan astuto que Satanás miró a la serpiente, la buscó para hacer que ella caiga en su engaño. El vocablo realmente traducido astuta en la Reina Valera 60 puede tener una connotación tanto positiva como negativa. Aquí sin duda se usa la connotación negativa. Además, el texto dice que la serpiente era astuta. Marque usted y subraye que era astuta más que todos los animales del campo, hecho por Jehová. Aquí hay que entender esto. El uso sustantivo más que, entiéndalo bien, sugiere por qué Satanás escogió a la serpiente para realizar su obra malévola. El hecho es que el tentador aparece como serpiente y señala que la tentación aparece de manera disfrazada y sutil. Ahora bien, es importante observar el hecho que Satanás tentó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Ahí fue en el huerto del Edén, en ese palacio maravilloso que hizo Dios, ahí fue tentado. Lo que enseña que ya había organizado su rebelión contra Dios antes de que estuviera y existiera Adán y Eva. Este ángel de luz se convirtió en el enemigo de Dios. Y su propósito es usurpar el reino y la autoridad de Dios mediante el establecimiento del reino de las tinieblas. Obviamente lo cual dijo a la mujer, va acercándose con astucia. Esta frase demuestra su sutileza de la serpiente, es decir, de Satanás. El maligno no se acercó al hombre, sino a la mujer. Y acá hay un punto importante. Se acercó al vaso más frágil, de acuerdo al libro de Pedro, primera de Pedro 3:7, para realizar su obra.
Así como Satanás no se atreve a atacar de frente a frente al Dios Supremo, sino que atacó a la imagen de Dios. No puede con el Dios, pero sí pudo con la imagen de Dios. Tampoco en esta ocasión ataca al hombre de una forma directa, sino que lanza su ataque contra la ayuda idónea que Dios ha dado al hombre. Y puede decirse, hermanos, además que Satanás se dirigió a Eva porque ella no era la cabeza de la humanidad y no hubiese sentido la misma responsabilidad que Adán. Pero también hay que mencionar que Eva había recibido el mandato divino indirectamente y por lo tanto hubiese sido más propenso a darlo. Ahora, sin duda, hermanos, sin duda, hubiese sido el medio más eficaz para alcanzar a su marido. Si él ataca a la serpiente a través de Eva, Eva se va a acercar al marido. Cuando nosotros vemos el libro de Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5, deja bien claro que la serpiente que utilizó Satanás fue percibida por la mujer como un ser hermoso, suave, piadoso, que reconocía la existencia de Dios. Ya que son unos datos importantes, hermano. La mujer lo vio como, sí, conoce, la serpiente conoce al Dios. Obviamente, hermano, sin duda, Satanás sabía que Dios existe, que el diablo conoce la palabra de Dios mejor que muchos maestros. Si conoce la palabra y cree en la existencia de Dios, pudiese salvar a alguien. Pero Satanás estaría entre los primeros. Pero, por supuesto, creer que Dios existe no es suficiente para la salvación. Es necesario que la persona crea en el Dios y el Padre, Señor Jesucristo. El que reconozca que Jesucristo es el único suficiente Salvador. En Él entendemos y conocemos que nosotros tenemos que venir a Jesucristo. ¿De qué vale que nosotros conozcamos toda la palabra de la Biblia? Conozcamos la Biblia entera y estamos más perdidos que el mismo diablo. Hay que vivirla. Hay que comer la palabra. Y entonces podemos edificar en nuestro interior a ese Dios glorioso, al Espíritu Santo que nos dirige, nos enseña, nos redarguye. Es eso lo que tenemos que aprender, hermano. Pero además de esto, ahora viene cuando Satanás siembra la duda de la palabra de Dios. Cuando dice, pero la serpiente era astuta. Oiga usted esto. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Vamos a explicar este punto, porque es interesante. Aquí va a comenzar a funcionar algo extraordinario. La astucia, la malicia, la sutileza se van a poner de manifiesto en la manera en que se dirige a Eva. No lo hace de una forma violenta. Satanás no viene empujando ni golpeando. No, hermanos. Él viene lo más dócil posible. No lo hace de una forma violenta, ni con una denuncia acerca de Dios. No, por el contrario, lo hace en una forma suave. Satanás, a través de la serpiente, la está engañando.
no comienza con una negación tajante de la palabra de Dios. No comienza así, ni con una pregunta sutil. Él va a comenzar diciendo, con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho. Está sugiriendo, está entrando una demostración de astucia de Satanás, que inicia en un diálogo con Eva, con una sugerencia, no con un argumento, porque le dice con que Dios ha dicho. Su propósito realmente es sembrar una duda en el corazón de la mujer. Obviamente la respuesta de Eva revela que comienza a pensar a su Dios por debajo del grado de la confianza, esperando su respuesta a la pregunta de la serpiente. Demuestra que no ha tenido, y entienda bien esto, palabra del Señor con la venida de la precisión. Eva, a todo esto con el diálogo, hizo 3 cambios. Y téngalo presente. Eva, lo primero que hizo es que minimizó la provisión de Dios. El Señor había dicho, de todo árbol del huerto podrás libremente comer. Pero ella solo dijo, podemos comer. Aquí hay un cambio. Segundo punto a observar. Eva añadió la prohibición. El Señor había dicho nada acerca de tocar el árbol. Pero Eva dijo que Dios, usando la designación de la serpiente, dijo, ni lo tocaréis. Había un segundo error. Pero observa otro más. Era que Eva debilitó el castigo por el pecado. Dios había declarado ciertamente, morirás. Pero Eva dijo, para que no mueras. Estamos observando cómo Eva cambió las palabras. Esas modificaciones que hizo Eva, a menos, obviamente, que el informante lo dijo de una forma incorrecta, como fue Adán. Adán a lo mejor le informó mal a Eva. Pero Eva añade algunas palabras a la prohibición de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Ni la tocaréis. Realmente no hay evidencia alguna de que Dios dijera esas palabras. Es un indicio de que Eva estaba comenzando a pensar de la prueba a la que Dios estaba sometiendo al hombre, como algo estricto o difícil o tal vez injusto. Esto estaba pensando Eva. Su confianza en Dios está titubeante. La duda, hermanos, hacia la palabra de Dios es la esencia misma del pecado. Eva va camino a una caída desastrosa. Como en el mundo en que vivimos, hay quienes creen en Dios y hay quienes no creen en Dios. Hay dudas. Hay muchos que se atreven a decir, pero Dios no puede hacer eso con nosotros, porque Él es un Dios. Hermanos, Dios ha estipulado su ley. Ha puesto los mandamientos. Hay que sujetarnos. Quiere vivir con dignidad, integridad delante de Él. Cumpla la palabra de Dios. Bendiciones.